y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la palabra de Dios que antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Antes, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra. Mis hermanos, puede estar adorando aquí, tu corazón puede estar pensando en un hijo, una hija, un esposo, una esposa que no está aquí, algún padre, algún ser querido. Pero la promesa de Dios es que Él hará volver el corazón. No hay nada imposible para Él. Y el deleite de Dios, ¿sabes cuál sería? De verte a ti adorando juntamente con toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos quisieran ver eso realidad en sus hogares? Amén. Oremos. Señor, tomados de la mano y confiados en esta promesa, Padre, venimos a adorar en el contexto de familias. Y tu deseo no es salvar a uno de la familia o a dos. Tu deseo, Señor, es salvar a toda mi casa. Por eso, eterno Dios, antes de comenzar, queremos recordar de aquellos de nuestros seres queridos que todavía le hace falta entregar sus vidas a Cristo Jesús. De aquel hijo, aquella hija que no llegó anoche, que no sabemos dónde está. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que con ojos de fe podamos ver ese gran día de reconciliación. Antes que venga tu Hijo amado, las familias se van a reconciliar entre sí mismas. Oh Padre, te ruego en el nombre de Cristo que tú bendigas a cada hogar aquí, a cada cabeza de familia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Cuántos agradecemos al Praise Team? Gracias, Dios les siga bendiciendo. Reitero la invitación, hermanos, que abierta, si alguien aquí hay un familiar, ser querido que está enfermo, por favor, alguien nos invitó la semana pasada, fuimos a ungir a un enfermo, a dos, y creemos firmemente, mis queridos hermanos, que lo que dice la palabra de Dios, hay que visitar a los enfermos, hay que ungirlos y el Señor los levantará, amén. Y si hubiera alguien aquí también que desea que visitemos a un hijo, una hija, algún familiar, ser querido que no conoce o que vino a esta iglesia, por favor háganoslo saber también. Esta mañana vamos a iniciar una nueva serie que se llama El Reino de Dios. Y lo hemos dividido en 4 temas. En medio de esto nos vamos a encontrar en la semana de evangelismo que comienza del 8 al 15. Y sin embargo, vamos a llevar a cabo esta temática. Hermano Dana, me da gusto de verte aquí esta mañana y glorifico el nombre de Dios porque estás aquí con nosotros. Y hay otras personas más. Un amigo de Baldwin Park que está aquí también, su esposa, bienvenido, Dios te bendiga. Y otros amigos que se encuentran aquí con nosotros. Hermanos, el reino de Dios. ¿Saben? Este estudio es maravilloso, hermanos, porque nos da identidad. A mí me da lástima muchas veces ver cómo el pueblo de Dios aquí en la tierra vive su vida como que si no fuéramos hijos del rey, pues, como que si no tuviéramos identidad. Siempre y muchas veces por la falta de identidad, por la falta de conocimiento, y lo tenemos aquí en la palabra de Dios, nosotros vivimos como que si no fuéramos hijos del rey. Y esta serie de predicaciones que hoy iniciamos tienen el objetivo y el propósito de ahondar en este tema, que este tema es de la vida diaria. Este tema, mis hermanos, si bien aplicado, si aplicamos los conceptos, puede cambiar nuestra vida, puede mejorar nuestra vida presente y sobre todo la vida futura cuando estemos reinando con Cristo Jesús allá en los tronos del cielo. Amén. Oh, mis queridos hermanos, este tema, la palabra de Dios nos enseña
y da por sentado que Dios se les presenta a su pueblo como rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es el rey del universo? Dios siempre se presentaba a su pueblo como su rey, y así se introdujo al pueblo escogido de Dios. Y Dios les dijo a ellos en Éxodo 19, 5 al 6, les dijo: si pues diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? Me seréis un reino, dice el Señor. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dios siempre se presentó a su pueblo como su rey. Y el pueblo de Dios se identificó con Dios como un reino, como reyes, ellos, nación santa aquí en la tierra. Mis hermanos, si somos de la realeza, ¿ustedes creen que nuestra conducta no cambiaría? Si nosotros somos de la realeza, ¿cuál sería entonces nuestra manera de vivir? How then should we live if we are from royalty? Oh, mis queridos hermanos, yo no sé si ustedes han conocido a alguien de la realeza. Yo tuve el privilegio de conocer a una persona que esta persona no sabía que era de la realeza. Esta persona había salido de un país en la Primera Guerra Mundial. Habían salido sus antepasados y vivieron en una extrema pobreza. Huyeron a México y eran de Corea. Y cuando ellos, después de mucho tiempo, los buscó la realeza, fueron encontrados. Y cuando ellos fueron encontrados, cuando se identificaron a ellos como parte de la realeza y que ellos eran de la realeza también, la vida para ellos cambió. Todo cambió. Llegaron y le trajeron un vestido a esta dama. Le dijeron: tú eres realeza, y la realeza te ha buscado, y la realeza no te puede abandonar. Porque hoy, después de muchos años, te hemos encontrado. Le regalaron un vestido y cada año le llevan vestido y le dan dinero. Y la llevaron a conocer a la realeza. Y regresaron y la vida de ellos ya no siguió igual. La conducta cambia, el presente cambia, todos los aspectos cambian. Mis hermanos, Dios les dijo: ustedes me serán un reino, y en el reino allí me gusta morar entre ustedes. Saben, el pueblo de Dios se identificó tanto que el libro de Salmos y los profetas hablaban de un rey. Dice la palabra de Dios en Salmos 48:2: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión y a los tesoros del norte, esta es la ciudad del gran rey. Ellos, el pueblo de Dios, sabía que el Rey de Reyes moraba entre ellos, amén, y que ellos eran de la realeza. Salmos 48:2 nos dice también, 93:1: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Jehová reina. Ellos se identificaban a Dios como un rey, y ellos se identificaban a sí mismos como realeza. Sin embargo, ellos un día dejaron a un lado, por las cuestiones, las presiones de los pueblos que rodeaban al pueblo de Dios, ellos dejaron a un lado y quisieron un rey terrenal. Dice en Primera de Samuel 8:5, nos dice que ellos le dijeron a Samuel: tú ya eres muy viejo, así que ponnos un rey para que nos guíe.
constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue. Hermanos, Samuel no estaba contento con ese pedido. Samuel estaba indignado y oró a Jehová, y Jehová le respondió, le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que yo ya no reine sobre ellos. Mis hermanos, Dios se deleitaba en ser el rey de ellos, y Él quería ser el único rey para ellos. Sin embargo, ellos dijeron: queremos un rey terrenal, queremos entrar a esta cuestión de la política, queremos un rey para nosotros. Hermanos, les fue mal en escoger un rey. Dios se los advirtió. Dios les dijo: no saben lo que piden, but I'm going to give you a king. Les voy a dar un rey. Saúl fracasó. Vino David, fue un buen rey. Vino su hijo, y hubieron una serie de reyes que completamente fracasaron, y los reinos del norte y del sur fueron llevados y esparcidos. El reino del sur, del norte, el cual consistía en 11 tribus, desapareció por completamente. Quedó el reino de Judá, y vino Nabucodonosor y los destruyó. Ellos estaban esperando, el pueblo de Dios regresó otra vez y dijeron: regresemos pues a nuestro rey. Dios es nuestro rey. Y buscaron ellos que Dios estableciera un reino una vez más. Isaías 9, 6 al 7 nos hablan los profetas de un reino que ellos esperaban. Dice la palabra de Dios en Isaías 9, 6 al 7: porque nos es nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe ¿de qué? Esperaban un rey. Clamaban a Jehová: mándanos un rey que nos pueda guiar con justicia, un rey que no sea tan severo, un rey que no cometa los mismos errores que los otros cometieron. Dios les prometió que les iba a enviar un rey, y dice versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. Los profetas esperaban un rey y esperaban un reino también. Daniel 2:44 nos dice, hablando de la expectativa de un reino: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un ¿qué? Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este iba a ser un reino diferente, y los profetas estaban a la expectativa de un reino. Daniel 7:27 nos dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Este reino iba a ser dado al pueblo de Dios. ¿Cuándo iba a suceder? ¿Cuándo se manifestaría el Rey de Reyes? ¿Cuándo establecería ese reino? Hermanos, y llegó un hombre que a la edad de los 30 años se aparece anunciando, se aparece un hombre llamado Jesús. Dice en Marcos 1:14, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este era el anuncio esperado. El reino de Dios se ha acercado. Ahora noten algo muy importante. El evangelio que Jesús predicaba
era solo un tipo del evangelio. Nosotros decimos que predicamos el evangelio, pero ¿saben cómo se llamaba el evangelio? Se llamaba el evangelio del ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús predicó del reino, lo predicó del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Él no predicó un evangelio, porque saben, hoy en día hay muchos evangelios, pero hay un solo evangelio eterno, y el evangelio eterno que existe es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre se habló, es bíblico hablar siempre del reino, del evangelio del reino de Dios. Y aquí se aparece Cristo Jesús, se aparece predicando el reino de Dios. Lucas 4:43 nos dice: porque me es necesario predicar en otras ciudades, dijo así, el evangelio del reino de Dios, para que no hubiera confusión. Jesús, le puso al evangelio un nombre. Le puso el evangelio del reino de ¿quién? De Dios. Porque para esto he sido ¿qué? He sido enviado. Hermanos, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les enseñó también que fueran a predicar el evangelio. Pero miren lo que les enseñó, que no era cualquier evangelio. Hay un solo evangelio, y es el evangelio del reino. Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2, lo voy a traducir. Él llamó a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios y el poder para curar toda enfermedad, y los envió para que predicaran el reino de Dios. Fíjense ustedes, Él los envió para predicar el evangelio del reino de ¿quién? De Dios. Puso a sus 12 y luego, fíjense ustedes, a los 70. En Lucas 10:9 nos dice que el Señor designó también a otros 70, a quien envió de 2 en 2, y los envió por toda ciudad, y les dijo: sanad a los enfermos que hay en ella, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de ¿quién? De Dios. El evangelio tiene nombre, el evangelio que debemos de predicar. Y el evangelio que debemos de predicar es el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús y por qué los apóstoles predicaban tanto del reino? Jesús utilizó 7 parábolas para ilustrar el reino de Dios. En Mateo 13:44 les dijo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Les pregunto, ¿creen ustedes que el tema del reino de Dios era importante para Jesús? ¿Sí o no? Era muy importante. El evangelio se llamaba el evangelio del reino de Dios. Pablo predicaba el evangelio del reino. Pablo en Hechos 19:8 nos dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Mis hermanos, ¿saben por qué es importante predicar del evangelio del reino de Dios? Porque esto tiene que ver, hermanos, un reino tiene que ver con el conflicto de los siglos. Un rey, el rey del universo, se va a enfrentar, y debemos de contar la historia del enfrentamiento del rey del universo contra el rey falso de este mundo, que se llama ¿quién? Satanás. Es la historia de 2 reinos. Es la historia de un rey todopoderoso que viene a llamar a cuentas a aquel rey falso, aquel rey
que se levantó y dijo: no es él el rey, yo soy el rey de este mundo. Esa es la historia, el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que ese rey falso, ¿cómo se levantó? Si Jesús vino a predicar del reino de él, de Dios, entonces tenemos que conocer cuál es el otro rey falso, porque él vino. Y como me encanta a mí esas historias, o ver aquellas películas donde un rey llega, perdió su trono y llega a la ciudad amurallada, y el rey está allí pensando y viendo la estrategia. Oh, mis queridos hermanos, y cuando ese rey sabe que ese reino le pertenece a él, sus hombres pelean por él, y ese rey va al frente y dice: tengo que conquistar ese reino, porque ese es mío. Oh, mis hermanos, esta es esa historia del reino de Dios. El reino de Dios, se le levantó alguien que vino a atacar. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 14, 12 al 14: oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Versículo 13: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios, ¿qué dijo? Levantaré mi ¿qué? Fíjense ustedes, el concepto del reino está desde allá, desde el cielo, donde inició la lucha. El evangelio del reino, su historia comienza allá en el cielo. Satanás dijo: voy a subir y voy a ser como el rey, me levantaré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben qué locura hizo Satanás? La palabra de Dios nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Oh, la paga del pecado es muerte. Y Lucifer se levantó y se declaró rey, rey del universo, y consiguió seguidores, y se levantó para atacar al rey del universo verdadero. La palabra de Dios nos dice de que hubo una gran batalla en el cielo. Por primera ocasión, Satanás intentaría matar a Cristo. ¿Dónde? Allá en el cielo. No piensen que la primera vez que Lucifer intentó matar a Cristo fue allá en la cruz o cuando era niño. La primera vez que Lucifer intentó matar a Cristo fue allá en su trono, porque ese trono Lucifer lo deseaba. La palabra de Dios dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y que se llama Satanás. La palabra de Dios continúa y nos enseña que Lucifer tenía una estrategia. ¿Saben cuál era la estrategia de Lucifer? Tomar el reino de Dios, declararse rey, obtener súbditos para su reino y atacar y matar al rey de reyes de una vez para siempre. Hermanos, ¿cómo? Lucifer lo intentaría, y esta es su estrategia. Lo intentaría y lo intentó cambiando de identidad. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, hermanos, Él no vino a luchar contra una mera fuerza. Jesús no vino a luchar contra meras acciones. Jesús no vino a luchar con un enemigo cualquiera. Jesús vino a luchar contra un enemigo que se declaró rey sobre el universo también. Y Él vino a luchar. Cuando nosotros oramos y decimos: Dios, sálvanos, ¿de qué nos va a salvar? Cuando decimos que Cristo salva, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos va a salvar?
El pecado es más que acciones, mis queridos hermanos. Nosotros, si definimos el pecado, el cual fue el problema, el gran intruso, el que se declaró rey, si nosotros lo definimos como una mera acción, mis hermanos, entonces estamos perdiendo el objetivo y no vamos a entender este mensaje. Nosotros no podemos definir que el pecado es como la electricidad, es una mera energía. No, no lo es. Mis hermanos, Él tuvo que venir a luchar contra una identidad, contra una naturaleza llamada pecado. Y tenemos que personalizar la lucha que Jesús tuvo para reconquistar su reino. Hermanos, el pecado, dice la palabra de Dios, que tiene cuerpo. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? El pecado tiene cuerpo. El pecado comete acciones. Una mera energía, una mera fuerza no comete acciones. Tiene cuerpo, comete acciones. Y la palabra de Dios nos dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Comete acciones. Es un cuerpo, tiene cuerpo, comete acciones. Y el pecado, mis queridos hermanos, tiene nombre. Dice en Romanos, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y ¿qué más? Y destruir. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene nombre y paga. Una mera acción, una mera energía no paga, no piensa. El pecado tiene cuerpo, el pecado tiene nombre. El pecado comete acciones. Y contra eso vino Cristo Jesús a luchar. Contra algo personalizado. Fue a la raíz del problema. Si hubiera venido a luchar contra una acción nomás, hubiera sido algo invisible. Pero mis hermanos, el pecado tiene también un reino. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte. Fíjense ustedes cómo reina. Y en Apocalipsis 2:12 al 13 nos dice, el que tiene la espada aguda de los dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de ¿quién? El pecado tiene reino, tiene un trono. Oh, mis queridos hermanos, esto no fue algo, simplemente una energía, una fuerza con la cual Jesús vino a luchar, llamada pecado. El pecado es real, tiene cuerpo, tiene acciones, es una naturaleza, es una identidad. Y el pecado, mis hermanos, continuando, tiene reinos. Dice que Jesús se le presentó Lucifer allá en el desierto. Y en el desierto le dijo, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo se la doy. Pero póstrate, le dijo Lucifer a Jesús. El pecado tiene reino, mis queridos hermanos. Por lo tanto, en el cielo se anunció de que el reino de nuestro Dios iba a venir. En Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder y ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador. Ahora ha venido. El anuncio se hizo allá en el cielo, pero el anuncio también se hizo aquí en la tierra. Oh, mis hermanos, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Saben, hermanos, Cristo Jesús
el rey mismo había venido a anunciar que su reino había llegado. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde está el rey, el reino está allí presente. Amén. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, su reino estuvo aquí presente. Porque donde quiera que viajan los reyes llevan consigo su reino. Y el reino era movible. Y Cristo Jesús vino anunciando que el reino de Dios había llegado. Dice Juan 12:31 que llegó para dar un veredicto, mis hermanos. Llegó para incomodar a ese rey falso, Satanás. Dice en Juan 12:31, ahora es el juicio. Él vino a perseguir no a los pecadores. Sabes, la lucha no es contra ti, contra mí. Él vino a luchar contra Satanás. Él vino a luchar contra el que tiene la naturaleza de pecado que nos la ha pasado a todos nosotros. Él vino para agarrarlo a él y condenarlo a ti. Pero la palabra de Dios dice que Él ha venido para darnos a nosotros los que creemos en Él vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él no viene a condenarte a ti. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Saben, mis hermanos, Él vino a hablar del evangelio del reino, pero Él vino a dar el veredicto que ya se dio en el reino de Dios. Ya hay un veredicto dado. Y mira lo que dice en Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ha sido juzgado. ¿Qué vino a anunciar Cristo Jesús? Sino a dar el veredicto de que Satanás ya está condenado y ya está juzgado. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a dar el veredicto de Dios. Él no vino a condenar a ninguno. Él vino a dar el veredicto. El reino de Dios se ha acercado. Yo soy el rey. Y vino a dar el veredicto de lo que Él ya había logrado. Donde está el rey, queridos hermanos, está el reino. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Quién ha llegado? El reino de Dios. Donde está el rey, está el reino. Y Él vino, mis hermanos. Cada demonio que Él echó, cada muerto que Él resucitó, cada pecado que Él perdonaba, mostraba que Él era el Rey de reyes y el Señor de señores. Por eso lo acusaban. Le decían, tú, ¿por qué perdonas pecados? Solamente el Dios, el Rey nuestro, puede hacer eso. Pero Él lo hacía, ¿saben? Porque Él no estaba luchando contra ellos. Él estaba luchando contra Satanás. Le estaba quitando súbditos. Y estaba logrando reconquistar el reino que le pertenecía a Él. Ante Pilato, Pilato le preguntó, mira, yo no encuentro ninguna cosa en contra de ti. ¿Eres tú rey? Y Jesús le respondió, claro que sí. Tú bien lo dices, dice una versión en inglés. Tú bien dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Yo soy el rey del universo. Pero ¿saben cómo iba a reconquistar, mis hermanos, el reino de Dios? Mis hermanos, Él vino para luchar contra el pecado, y el pecado tiene cuerpo y tiene nombre. Él vino para luchar contra Satanás. Él no vino para luchar contra nosotros. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Pero Él vino a destruir a aquel que tiene la naturaleza de pecado, a Lucifer. Él no viene a destruirte a ti ni a mí. Hermanos, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo ganó Él pues la batalla? En Filipenses 2:5-8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
Fíjense Satanás lo que hizo. Satanás se encontraba en una posición de servicio. ¿Y saben lo que hizo él? Él quería subir más. Yo quiero subir, yo quiero ser como el Dios, quiero sentarme a su trono, quiero subir a las alturas. Pero no nuestro rey. Nuestro rey, mire lo que hizo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Satanás, él quería subir, 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 pero Cristo es bajar, bajar, bajar. Esa es la naturaleza de nuestro rey. Eso es lo que él hace para ganarnos a nosotros como sus súbditos. Oh, mis hermanos, ¿cómo lo hizo Cristo Jesús? ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo logra él conquistar corazones como rey? Lo hace, mire, a él habiendo pasado vergüenzas, dolor y tristeza. Dice así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Ahí están azotando al rey del universo, aquel que creó todas las cosas. Y dice, le entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, sálvate rey, sálvate. El rey del universo siendo humillado, aquel que tenía el poder de destruirlos, aquel que resucitó a los muertos y sanó a los enfermos, ahora en humildad él se rebaja de tal manera para ganar súbditos, para que con su preciosa sangre de la realeza él pueda ganar hijos e hijas y convertirlos en príncipes y princesas para el reino de Dios. Jesús dijo antes de morir, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Mis hermanos, yo glorifico a Dios esta mañana porque Cristo Jesús es el Rey vencedor de este universo. Y ahora a mí me toca predicar el evangelio del reino. ¿Saben cómo yo agarro el interés de las personas cuando hablo de la palabra de Dios? Cuando les hablo del conflicto entre Cristo, el verdadero rey, y el falso rey Satanás. Y los llevo, mis hermanos, les cuento esta historia maravillosa, el evangelio del reino, hablarles del conflicto del reino. Y la palabra de Dios nos dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, Él reina. ¿Cuántos podemos nosotros decir, como se dice en el cielo, aleluya, porque Él reina? ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis hermanos, el libro de Apocalipsis habla mucho acerca de la adoración al Rey. Él es el Rey y este es su reino. Y nosotros somos la realeza. La palabra de Dios concluye diciendo que el Rey vencedor bajará en el cielo, del cielo, y aquí vendrá en un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre. Digámoslo todos juntos, 1, 2, 3: Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, mis hermanos, ¿saben dónde va a terminar Satanás? Ese rey falso. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de ¿qué? De fuego y azufre. Hermanos, hoy y a través de estos sermones, yo deseo que ustedes y yo recuperemos cuál es nuestra verdadera identidad. El reino de Dios mora entre su pueblo. Cuando venimos a adorar, ¿saben a quién venimos a adorar? Al Rey de Reyes. Concluyo.
Entré a una iglesia y cuando entramos había una caja de cristal tamaño humano. Y ahí estaba la imagen de Jesucristo, grande, y estaba muerto. Cuando entramos a este lugar, a esta iglesia, mis hijas se espantaron y allí nos acercamos a ese altar y vimos a este Cristo allí muerto, todo golpeado, moreteado. Y toda la gente que entra tomaba esa actitud de sentarse y como estar en velo, en duelo, porque estaba un Cristo muerto delante de ellos. Mis hermanos, la palabra de Dios no me enseña que mi Cristo Jesús permanece muerto. La palabra de Dios me enseña que yo vengo y adoro al que está sentado en su trono. ¿Saben por qué, mis hermanos? Nosotros a veces adoramos de una manera muchas veces adoramos de una manera tan así como que si fuera un funeral. ¿Alguna vez ustedes han visto, mis hermanos, cuando salen los reyes allá en Europa a los balcones? ¿Saben que cuando sale el rey o la reina, los reyes de España salen y la gente les aplaude? La gente ve y dicen: allí va mi rey, allí va mi rey. Y cuando va la reina de Inglaterra por todas las calles, la gente le aplaude y le dice: allí va mi reina, allí va mi reina. ¿Saben? Nosotros, mis hermanos, como no estamos acostumbrados a vivir bajo un reinato, nosotros adoramos de otra manera. Mis hermanos, nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, el que ya venció el pecado, la muerte y toda enfermedad, el que me da poder, el que me dice que yo soy rey y sacerdote para gobernar aquí en esta tierra. Oh, mis hermanos, saben, yo no debo de andar con cabeza baja, porque yo soy realeza, yo soy hijo del rey y me comporto como uno y tengo su poder, porque la palabra de él dice: vayan, prediquen el reino, saquen demonios, sanen enfermos. Ese es el evangelio del reino. Oh, mis hermanos, cada vez que vengamos aquí no venimos a adorar un Cristo muerto, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo entró allá en Jerusalén, los discípulos decían: cállense, cállense, no griten. Y los niños decían: Hosana, Hosana en las alturas. ¿Cuántos podemos decir Hosana en las alturas esta mañana? Nuestro Rey vive, se sienta en su trono y lo adoramos, eterno Rey. La próxima semana les voy a predicar. No se quieren perder este sermón. Cuando Cristo entró al cielo, ¿qué sucedió? La coronación de Cristo, ¿saben? Tiene que ver con el derramamiento de la lluvia tardía. Si nosotros estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía, ¿saben? La única manera de comprenderlo es lo que pasó en Pentecostés. La fiesta de la coronación duró 10 días. Y cuando la tierra se unió con la celebración del cielo, se derramó el Espíritu Santo. El próximo sábado vamos a predicar un poco más de eso. Hoy hemos visto que Cristo es el Rey y Señor de señores. Amén. Oremos. Padre, gracias, porque hoy, Señor, comenzamos a recuperar nuestra identidad. Adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, te ruego, eterno Dios, que podamos guardar eso, que adoramos al Rey y que Él ya ha vencido a ese enemigo falso. Oh Padre, devuelve tu identidad a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que puedan pasar a recoger los diezmos y las ofrendas.
Hermanos, tomo la oportunidad para decirles, preparen sus diezmos y sus ofrendas en casa. Tomen tiempo, mis hermanos, con toda conciencia podamos